Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, señora. Estoy viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. Creo que estoy teniendo unos problemitas nuevamente con el internet, entonces hoy sí definitivamente no voy a poner la cámara para poder continuar y que no se me caiga la llamada. Mm, entonces, comencemos con la sesión. Primero, como por anuncios, quisiera contarles que aún no he tenido la oportunidad de terminar de calificar y esta es la primera y la última vez que pasa este retraso con las calificaciones. La plataforma para los profesores ha estado un poquito difícil la semana pasada y pues esta semana ha sido como un poco más de retraso mío, pero digamos que espero poder tenerle las calificaciones lo más pronto posible y también como sacarles con la otra entrega y que no tengan inconveniente como con las calificaciones. Creo que hay alguna confusión con los correos que envié con respecto a que una sola persona tiene que subir el documento y tiene que ver con que yo no le voy a poner cero porque todos suban el mismo documento, sino que en las reglas del grupo estaba establecido perfectamente que solamente tenía que haber un trabajo por grupo. Si ustedes, por ejemplo, dividieron los grupos y 3 personas presentan un trabajo y 2 personas presentan otro trabajo, pues seguramente yo calificaré el que tenga la mayoría de personas porque son las personas que se comprometieron a comunicarse. Pero no quiere decir que si pues todas subieron el mismo trabajo, pues yo les ponga cero, no tiene nada que ver con ese concepto, simplemente que en las instrucciones del trabajo efectivamente está que solo es necesario que una persona del grupo suba el trabajo y además que también eh, pues yo les mandé el trabajo, tiene 3 puntos todos muy sencillos en realidad, 2 de elasticidades y uno de utilidad marginal, que es el tema que vamos a ver hoy. Em, entonces, justo para aclararles y recordarles que las elasticidades siempre las van a encontrar en términos absolutos. Entonces, que si usted tiene, por ejemplo, un -58, ¿cierto? Esto es un valor absoluto, ¿cierto? En ningún caso es un paréntesis, en ningún caso es un signo de admiración, es un valor absoluto que tiene una connotación de analizarse de manera positiva. Entonces, cuando ustedes encuentran en el taller los valores absolutos, pues ustedes ya podrán identificar de qué número estamos hablando y cómo se analiza con respecto a las elasticidades. Entonces, para esos ejercicios lo único que tienen que hacer es responder las preguntas que hice, como qué debería hacer el productor de ese mercado en específico con ese comportamiento de demanda para aumentar o para cambiar sus ingresos totales, sabiendo nuevamente que los ingresos totales son los precios por las cantidades vendidas, que exactamente es igual al gasto total, y sabemos que los gastos totales son para los demandantes, ¿cierto? Lo que realmente gasta como demandante usted en zapatos es lo que realmente le ingresa a los ofertantes. Y además dice que le pongan como un ejemplo de lo que se tiene de un mercado que ustedes crean que funciona de esa manera, su elasticidad a la demanda. Y pues eso también lo vimos la clase pasada, de hecho, en todos los materiales que hay del escenario, em, o aquí es escenario 5, perdón, del escenario 4, em, pues definitivamente están los ejemplos de cada uno de los mercados. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Profe, una pregunta, ¿ese trabajo lo subiste hoy? Porque yo fui a revisar la plataforma hoy en la tarde y no había el trabajo, no vi nada. Sí, lo subí, lo subí cuando les mandé el correo, lo subí am, hoy es martes, ayer no fue, el domingo,
Lo subí, lo envié por correo y está en el anuncio de los trabajos en grupo. Y les mandé un correo también el domingo. Ah, está en anuncios, sí, porque yo lo revisé, fue en tareas del... No, yo nunca publico nada en tareas. Nuevamente, yo les mostré cada uno de los temas que hay en anuncios. En anuncios ustedes encuentran la bienvenida, encuentran las reglas de los trabajos, encuentran los links de los videos y encuentran una de las bueno, encuentran también los trabajos en grupo. Ahí subí el primer trabajo en grupo y también está, digamos que un solo documento está el primer trabajo y el segundo trabajo. Además, en el correo que les envié está también adjunto el trabajo. En tareas yo no puedo subir nada, en realidad. No me dieron ese permiso. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto de algo de esto? Bueno, entenderé que eso es un no. Vamos a corregir esto con un verde. Listo. Entonces, para Profe, qué pena, dime, dime, discúlpame un dime. poquito del tema, qué pena contigo. Es que no sé, entré un poquito como tarde a la clase. Quisiera saber, lo que pasa es que estamos validando y no hemos tenido la nota del trabajo. Sí, No sé si de eso pronto fue lo ya primero que explicaste, dije. pena. em, las notas todavía no, las del trabajo en grupo no las he podido asignar porque la plataforma ha estado fallando. Pero además, pues porque en esta semana como que se han juntado varias cosas laborales mías, pero yo espero poder tenerles pronto noticias. Yo les mandé un correo diciéndoles que apenas yo suba las notas, mi actividad siempre es, apenas yo suba algo o que tenga que entregarles algo, yo les mando un correo, ¿sí? Yo siempre envío un correo. Cuando subí el trabajo, les mandé un correo. Cuando subo cada una de las cosas, yo les mando un correo. Entonces, cuando yo termine de publicar sus notas, yo voy a enviar un correo diciendo que ya están sus notas y cada persona que subió el trabajo en grupo podrá ver la retroalimentación. Sé que para este grupo yo ya he subido algunas notas, ya han podido ver la retroalimentación, pero me faltan muchos otros. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. No olviden también llenar la asistencia donde siempre en la plataforma. Para este escenario es el estudio de la conducta del consumidor, justo para que lo recuerden. Para las personas que están viendo la grabación también, no olviden llenar la asistencia. Ah, listo, entonces comencemos. Para este escenario, lo que tenemos es el estudio de la conducta del consumidor, donde lo primero que tenemos que entender es que nosotros como individuos tomamos diferentes decisiones. Decisiones diarias que nos llevan a consumir bienes y servicios. Y ese consumo de bienes y servicios nos permite maximizar nuestra satisfacción o nuestra utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que usted hace un consumo de algo, usted se está sintiendo mejor con usted o usted está sintiendo una satisfacción o una alegría por consumir ese bien o ese servicio. Pero la pregunta del millón es cómo realmente decide cada uno de los individuos qué bienes y servicios consumir y cómo hacer para que ese sentimiento de satisfacción sea el máximo posible. Y la microeconomía da respuesta a esta sencilla pregunta desde dos enfoques diferentes. El primero es el cardinalista, que toma o echa mano de las funciones de utilidad y la utilidad marginal. Y el segundo es el ordinalista, que toma el enfoque de las curvas de indiferencia y la línea de restricción presupuestal del consumidor. Entonces, para que no se les olvide, lo que ustedes van a encontrar en este escenario son dos enfoques de cómo responder esa pregunta de cómo realmente deciden las personas
el consumo de sus bienes y de sus servicios, y cómo ese consumo de bienes y servicios les permite maximizar o llevar a un feliz término, digamos, su satisfacción. Entonces, los cardinalistas lo que hacen es como buscar la respuesta a partir de lo que es la utilidad total y la utilidad marginal, y los ordinalistas lo que hacen es analizar curvas de indiferencia y de restricción presupuestaria. Entonces, veamos primero el estudio cardinalista. El estudio cardinalista, entonces, implica acudir en gran manera a la matemática y cuantificar en los casos en los que se puede cuantificar los estados de placer y de satisfacción de los consumidores o de un consumidor particular. Y entonces esto nos permite, cuando cuantificamos la satisfacción, em, entender cuál es el nivel de equilibrio de la economía en donde los consumidores tienen la mayor satisfacción, sujetos o digamos restringidos a otra serie de decisiones. Entonces, este enfoque, como ya les decía, tiene dos funciones importantes. Una es la función de utilidad total y otra es la función de utilidad marginal. Entonces, la función de utilidad total o el acumulada hace relación a el número de cantidades totales que consume una persona y que le dan el número total de utilidades. Y a la utilidad marginal se le llama así porque mira la marginalidad. ¿Qué quiere decir marginalidad? Que cada unidad de consumo adicional que se tiene genera una utilidad marginal. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es un enfoque de utilidad total, que ya la vamos a ver como más matemáticamente para que lo entiendan, y un enfoque de utilidad marginal. Entonces, aquí se comienza a entender un poco lo que es la ley de la utilidad marginal decreciente. Y la ley de la utilidad marginal decreciente habla de la satisfacción que tienen las personas por cada uno de las unidades adicionales de un bien o un servicio que se consuma. Y lo que dice es que tiende a decrecer. Entonces, aquí el ejemplo que siempre se da en economía es, si usted está en un desierto y está casi deshidratado y le ofrecen, no sé, comprar una Coca-Cola con hielo o agua con hielo para los que no les gusta la Coca-Cola, el primer vaso les va a generar mucha utilidad o mucha satisfacción. El segundo vaso tal vez les vaya a generar también mucha satisfacción, pero no igual que el primero. El segundo también les va a generar satisfacción, pero seguramente no va a ser igual que el primero, pues porque ahí ya van comenzando a sentirse más llenitos de la bebida que están tomando. Y seguramente el décimo vaso, pues ya en realidad lo que les va a generar es desutilidad o ya no les va a generar satisfacción alguna y va a registrarse como una satisfacción negativa, por decirlo así, pues porque ya ustedes definitivamente no quieren más y no tienen necesidad de tomar más. A eso se le llama utilidad marginal decreciente o la utilidad marginal decreciente refleja esos cambios de la utilidad total frente a los cambios de las cantidades consumidas que tienden a ser negativos. ¿Hasta ahí claros? No te escucho. ¿Alguien está hablando? Gabriel, creo que alguien quiere hablar, pero no escucho bien. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Listo. Am,
Entonces, miren lo que tenemos aquí. Esto que ustedes ven en pantalla puede ser una función de la demanda y que puede, digamos, compararse con la utilidad marginal decreciente, y lo que vemos en la pantalla es más o menos una de las explicaciones, una de las tantas explicaciones que da la microeconomía para entender por qué la demanda de un bien o un servicio es decreciente, y es porque definitivamente la utilidad marginal es decreciente. Entonces, si nosotros analizamos estas dos gráficas, lo que tenemos es, bueno, nuestra demanda, ¿cierto? Que nos dice que a nivel de cuando los precios son 100, pues no se consume ningún bien o servicio pues, de este mercado. Si los precios son 80, pues se consume uno; si son 60, se consumen dos; si son 40, se consumen tres; si son 4, si son 20, se consumen 4. Y si son 0, pues se consume todo. Pero además lo que nosotros tenemos también es la utilidad marginal, que en lo que nos dice es, vea, cuando nosotros consumimos la primera unidad, eso nos representa 800 en utilidad, ¿cierto? Y luego, si consumimos una segunda unidad, eso nos va a representar 800 en utilidad marginal. Ya una tercera unidad no me representa lo mismo, me representa 400. Y si yo ya consumo mi cuarta unidad, ya la utilidad que me va a representar es mucho menor. Miren que cuando yo hablo de, por ejemplo, esa gaseosa en el desierto, la primera gaseosa en el desierto me va a representar una utilidad marginal. Acuérdense que la marginalidad habla de los cambios que hay entre la utilidad cuando hay un cambio en las unidades consumidas, que es diferente a la utilidad total, ya lo vamos a ver. Entonces, que por esa primera unidad son 800, pero que por esa cuarta unidad que yo consuma, pues ya solamente esa cuarta unidad me va a representar 200. Entonces, usted está deseoso o quiere realmente tomarse ese vaso de agua en el desierto, y él le va a reportar 800 en una utilidad marginal, digamos, lo podemos decir en términos monetarios, y esa unidad es precisamente lo que logra saciar su sed, ¿cierto? Y por lo tanto, usted está pagando para poder consumir esa primera unidad, que le va a generar un gran placer, porque le generan 800, usted está dispuesto a pagar 80. Mire que es el precio mayor pago, ¿cierto? Ya por esa segunda unidad, que tal vez no le genera todo este placer, ¿cierto? Todo este 800, sino que solamente le genera 100, usted ya no está dispuesto a pagar 80. Usted dice, yo me tomo esa segunda unidad de Coca-Cola de agua, sí y solo sí, yo puedo pagar 60 por esa unidad. Entonces, no se encuentra satisfecho con la primera unidad, y usted lo que está diciendo es, vea, la segunda unidad me reporta 600, el segundo vaso, y yo estoy dispuesta a pagar 60 por esa unidad. Y así sucesivamente hasta llegar al consumo de la quinta unidad, ¿cierto? Pero ya en esa quinta unidad usted se encuentra saturado. Miren que en esta quinta unidad usted ya se encuentra saturado y ya no está dispuesto a pagar nada. ¿Listo? Usted ya no quiere un quinto vaso de agua o un quinto vaso de Coca-Cola, porque ya está saturado, ya está lleno. Entonces no está dispuesto a pagar nada. Miren que no está pagando nada, es un punto de corte por ese quinto vaso. Entonces, la única diferencia entre la función de demanda y la función de utilidad marginal es que la utilidad marginal puede llegar a niveles negativos, porque miren que aquí yo lo que tengo es que, por ejemplo, si quiero una sexta unidad, esa sexta unidad yo no estoy dispuesta a pagarla ni siquiera, pero si la tuviera, me representaría una utilidad negativa. O sea, en realidad lo que haría es no darme una utilidad o una satisfacción, sino que me quitaría satisfacción. Entonces,
Respecto a la relación entre la demanda y la utilidad marginal, esa relación es la famosa paradoja del valor entre el agua y los diamantes. ¿Qué quiere decir eso? Que se plantea una disyuntiva entre el valor de uso y el valor de cambio. El agua que nos da la vida tiene poco valor de cambio, es decir, cuesta poquito, ¿cierto? Pero mucho valor de uso. Nos genera mucha utilidad porque nosotros necesitamos el agua diario. Y los diamantes que satisfacen nuestra vanidad, ¿cierto? Que lo que nos genera es una satisfacción de vanidad, poseen mucho valor de cambio, es decir, dentro de este mercado, ¿cierto? Y poco valor de uso, ¿sí? Entonces, esta situación justificada por la escuela que estamos estudiando, que es la escuela clásica, nos dice que está basada básicamente en el trabajo que se le imprimen a las cosas, pero además que la escuela neoclásica lo que añade a esto es que está basada en la utilidad marginal. Digamos que estas últimas cosas son como datos que ustedes tienen que saber. También está en el escenario, en los documentos que ustedes pueden encontrar. Pero lo importante de este asunto es entender que la demanda de un bien puede estar relacionada con la utilidad marginal del bien y que las dos tienen pendiente negativa porque a medida que usted aumenta la demanda de un bien, lo que tiene es también una utilidad menor que le representa un deseo de pagar menos por ese bien o ese servicio. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Profe, disculpa, a mí no me quedó muy claro como la definición de la utilidad marginal. Mira, la utilidad marginal, aquí está, nos refleja los cambios en la utilidad total frente a los cambios en la cantidad de consumida. ¿Qué es en realidad esto? ¿Cuánto cambia la utilidad total y cuánto cambia la cantidad consumida? En palabras más fáciles, es cuánto cambia la utilidad cuando hay un cambio en la cantidad. Entonces, cuando hablamos de marginalidad, estamos hablando de cambios pequeños en los consumos que me generan utilidades diferentes. ¿Listo? La utilidad total es la suma de las utilidades. La utilidad marginal habla de los cambios, del cambio que hay por los consumos de las unidades. ¿Listo? Ah, ya, listo, profe, gracias. Ok. Listo. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es un ejercicio de utilidad marginal. Uno en tablas y otro en gráfica. Entonces, aquí lo que tenemos en esta primera es la utilidad total y en esta segunda es la utilidad marginal. Entonces, hagámoslo para entenderlo un poquito. Entonces, en esta parte de acá lo que tenemos es las unidades de chocolatinas consumidas y lo que nos dice es que por cada unidad hay una utilidad total. Acuérdense que estamos hablando del consumidor. El consumidor, su utilidad total no tiene nada que ver con los ingresos totales. ¿Listo? No es que estoy restándole los ingresos totales, los impuestos, entonces tengo la utilidad total. Nada de eso tiene que ver. Estamos enfocándonos en el principio de satisfacción del consumidor y esta utilidad total lo que tiene que decir es lo que está definiendo es la satisfacción que tienen las personas por consumir esos bienes o esos servicios. En este caso, por consumir utilidades de chocolatina. ¿Listo? Entonces, lo que me dice esto es que este mercado o esta persona, al consumir una unidad de chocolatina, le genera 10 utilidades totales, o sea, como utilidad total tiene 10. Si consume una segunda unidad de chocolatina, pues le genera 18, ¿cierto? Unidades totales. La tercera 24, la cuarta 28, la quinta 30 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Miren. En la segunda unidad le genera esto
Y ya el máximo que le puede generar una chocolatina a esta persona, lo vemos en la quinta y en la sexta, que es exactamente donde estamos situados. En la cuarta y en la quinta y en la sexta está mi punto máximo, que es este 30, ¿cierto? De utilidad total. ¿De acuerdo? Ahora, si calculamos la utilidad marginal, lo que tenemos es, entonces, que la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total sobre el cambio en la cantidad. Entonces, ya analizamos este 10. Entonces, ¿cómo cambió la utilidad de 0 a 1? Entonces, pasó de 10, bueno, pasó de 0 a 10, entonces 10 menos 0, ¿cierto? Sobre, ¿cómo cambiaron las cantidades? Pues pasó de consumir 0 a consumir 1, ¿cierto? Y entonces eso me da 10 sobre 1, que me da 10. Entonces, ¿qué me dice ese 10? Me dice, vea, cuando usted quiere consumir una unidad adicional de chocolatina, eso lo va a generar como utilidad marginal 10. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted, a la vez que usted aumentó una unidad adicional, que pasó de 1 a 2, su utilidad marginal creció en 10. Yo no puedo decir esto generalizado, no, porque acuérdense que no es lo mismo con pasar de 1 a 2 chocolatinas que pasar de 6 a 7 chocolatinas. Ya la sexta, usted está hastiado, está casi como un coma diabético, entonces no quiere saber de la séptima. Analicemos, por ejemplo, este 4. Entonces, en el punto 4, yo lo que tengo es este cambio. ¿Listo? Entonces, en este cambio lo que yo tengo es que en la utilidad marginal, yo paso de tener 28 a tener 24, ¿cierto? O bueno, paso de tener 24 a tener 28. Si lo hacemos al contrario, de tener 24 a tener 28. Y de tener 3 a tener 4, ¿cierto? Entonces esto me da menos 4 y esto me da menos 1 y entonces eso me da 4, ¿cierto? Menos por menos da más. Entonces este es exactamente este. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Viendo cuáles son los cambios entre las cantidades y las utilidades marginales, porque hablar de marginalidad es hablar de esos cambios pequeñitos en los consumos que me generan utilidades diferentes. Miren que en este sentido, cuando nosotros hablamos de utilidad total, estamos hablando que la utilidad total se encuentra entre el punto 5 y el punto 6. Pero entre esos puntos, mi utilidad marginal es bajita, ¿sí? Yo ya en la quinta chocolatina consumir una unidad adicional en la cuarta chocolatina, consumir una unidad adicional de chocolatina, que es en esta, ¿cierto? Me va a generar solamente 2. Y ya en la sexta chocolatina, pues mi utilidad marginal va a ser 0. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser 0? Porque miren que la utilidad total es igual a 30. Las dos. Si yo grafico esa utilidad marginal, lo que yo tengo es que en la primera unidad, en la unidad que yo tengo la utilidad marginal, la utilidad total máxima, lo que yo tengo es que ahí ya no estoy dispuesto a pagar nada por esa chocolatina adicional. Ya mi utilidad se vuelve negativa. Miren que ya comienzo a tener utilidades negativas. Ahora, aquí quiero hacer una corrección porque la tabla creo que está mal calculada. Para que no se confundan, si nosotros hacemos este menos 1, entonces lo que tenemos es que pasamos de 28 a 30, ¿cierto? Y pasamos de 7 a 6. Entonces lo que tenemos es menos 2 sobre 1 y eso me da menos 2. Este menos 1 en realidad es menos 2. ¿Listo? Acuérdense que pasamos de 30 a 28, bueno, si lo quieren hacer al contrario, siempre igual les va a dar negativo. Si lo hacen 30 a menos 28, de 6 a 7, entonces esto me da 2 y esto me da menos 1, entonces esto me da menos 2. ¿Listo? Dependiente de si lo hacen de este a este o de este a este, les tiene que dar porque esto también cambia. ¿Listo?
Entonces este -1, por si hacen el ejercicio, en realidad es -2. La cartilla ahí tiene como un errorcito chiquito. Entonces ahí en este punto donde mi utilidad marginal es 0, ¿cierto? Es donde exactamente mi utilidad es la más alta posible. ¿Listo? Y desde ese punto, pues yo ya no estoy dispuesto a pagar más por una unidad adicional, porque ya las unidades adicionales van a representar utilidades marginales decrecientes. ¿Listo? Veámoslo en ecuaciones desde el enfoque cardinalista. Desde el enfoque cardinalista, cuando uno habla del equilibrio del consumidor, lo que está diciendo es, vea, el consumidor, ¿qué quiere? Quiere maximizar la satisfacción de sus necesidades, pero para maximizar la satisfacción de sus necesidades debe sujetarse o debe restringirse a los ingresos que tenga. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Solamente usted puede comprar lo que puede pagar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Esta I hace referencia a los ingresos de los consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted tiene como ingresos para gastar, ¿cierto? Entonces, digamos, su salario o su renta, si usted vive de la renta, bueno, de lo que vive. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir cada una de estas cosas? Profe, perdón, no sé si a todos, pero yo no te estoy escuchando. No, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? ¿Desde hace cuánto no me escuchan? Ahora sí. Cuando empezaste en ingresos, apenas, apenas empezaste a explicar la fórmula. Ok. Listo. Ok. Entonces, los ingresos, tampoco escucharon qué eran los ingresos, es que necesito que me digan apenas no me escuchan porque es que sigo ya. ¿Qué parte de los ingresos no escucharon? ¿Hasta qué parte de los ingresos escucharon? Cuando apenas iba a empezar a explicar los ingresos, se le fue la voz. Gracias, Jenny. Listo, los ingresos son los salarios o las rentas o los ingresos que ustedes tienen, digamos, semanales o mensuales con los cuales ustedes se mantienen. ¿Listo? Si usted vive de la renta, pues las rentas que tenga, si vive del trabajo, pues los salarios que tenga de su trabajo, ¿listo? Con lo que usted tiene para comprar sus bienes y servicios. ¿Listo? Y X o X, Y y Z son los bienes o servicios. ¿Listo? Entonces podemos decir que X son las empanadas, Y son las arepas y Z son las gaseosas. ¿Listo? Y cada uno de estos términos entonces es el bien o servicio y la cantidad de bien servicio por los precios de esos bienes y servicios que en realidad me dicen el valor total gastado en cada bien. ¿Verdad? Entonces,
Si yo digo, yo compro 2 empanadas y las empanadas están a 1 peso, pues entonces eso va a ser igual a 2. Igual para cada uno de los términos. Entonces, Y, las cantidades de arepas o las cantidades de bienes Y, por los precios de los bienes Y, pues me va a dar también el valor gastado en el bien Y. Y así para cada uno de los valores. Ahora, lo que aquí nosotros tenemos son sumas. Miren la suma acá, miren la suma acá. Para que no se confundan, puede ser con paréntesis esto, ¿cierto? Primero se hace la multiplicación y después la suma, para que lo tengan claro. Primero se hace la multiplicación y después la suma. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que el valor de estos bienes y servicios, el valor de este bien y servicio, o este valor del bien y servicio sumados, deben ser igual al ingreso total. ¿Listo? ¿Y por qué tienen que ser igual al ingreso total? Pues porque usted pues simplemente puede o no o dejar de consumir a cada uno de estos bienes y no ser igual al ingreso total y ahorrar, pero eso es un concepto que la microeconomía introduce mucho después. O usted podría decir, pero yo también vivo de los créditos, entonces yo consumo más bienes y servicios de los que puedo pagar. Pero aquí estamos suponiendo que las personas solo consumen lo que ganan, ¿listo? Y se lo consumen todo. ¿En qué? En los bienes y servicios que pueden consumir, ¿listo? En este caso, entonces, lo que decimos es que todo lo que yo recibo lo distribuyo en los bienes y servicios X, Y y Z y en lo que me valen cada uno de los servicios. Entonces, si usted se gana un mínimo, usted con su mínimo lo distribuye para empanadas, gaseosas y arepas. Ese mínimo o ese ingreso total lo distribuye en el consumo de esos bienes. Y eso lo que quiere decir es esta ecuación. Y esta ecuación se llama una ecuación de presupuesto, que ustedes yo creo que ya conocen, que es una ecuación de presupuesto. Me dice, vea, yo para el ingreso X voy a destinar tanta plata porque tiene este precio y yo quiero consumir estas cantidades. Yo para el bien Y voy a destinar tanta plata porque tengo este precio y con estas cantidades. Y eso me tiene que dar como suma el ingreso total de las personas. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces aquí hay otro término que se llama equimarginalidad, que habla de la marginalidad. Entonces, lo que dice esta equimarginalidad es que lo que traduce es que el último peso gastado en X, en Y en Z le debe proporcionar igual de placer o satisfacción a ese consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que este consumidor o los consumidores consumen del bien X, del bien y del bien Z tanto como para que cada uno de ellos individualmente tengan una utilidad marginal tal que al final sean iguales cuando se gastan el último centavo. ¿Listo? Entonces yo tengo un ingreso de 10, yo destiné 2 para arepas, 2 para empanadas y 6 para gaseosas, y yo los destiné así porque gastarme el último centavo en cada uno de ellos me representa la misma utilidad marginal. Veámoslo en un ejemplo. Entonces, este es el ejemplo que ustedes van a tener en su cartilla. En esta cartilla, lo que nos dice es que Juan dispone de 10 pesos, dólares, lo que sea, para gastar en 2 productos. ¿En qué productos? En hamburguesas y en papas fritas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que Juan gana mensualmente, semanalmente, 10 pesos que va a gastar en 2 bienes. Entonces puede ser que este sea el bien X y este sea el bien Y. ¿Listo? En hamburguesas y en papas fritas. Y me dice, vea, las hamburguesas, perdón. Las hamburguesas
tienen un precio de $2. ¿Listo? Y las papas fritas de $1. ¿De acuerdo? Y que esta tabla que ustedes ven en la pantalla representa la cantidad del producto, la utilidad total de la hamburguesa, la utilidad marginal de la hamburguesa, la utilidad total de las papas fritas y la utilidad marginal de las papas fritas. Ustedes saben que ustedes podrían hallar cada uno de estos, ¿cierto? Porque entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes tienen al principio es un 0 y que ustedes consumen un 0, ¿cierto? Y aquí también consumen un 0. Y yo para calcular, por ejemplo, lo que sé es que para calcular la utilidad marginal de la hamburguesa en la unidad 1, entonces yo paso de tener 0 unidades consumidas a tener 1 unidad consumida, ¿cierto? Y de tener 0 utilidades a tener 50 utilidades. Al contrario. Perdón. Tener 0 unidades consumidas a 1 unidad consumida y de tener 0 utilidades a tener 50 utilidades. ¿Listo? Entonces esto me da menos 50, bueno, me da más bien, menos por menos da más, entonces me da 50. Este 50 es este 50. Hallamos el segundo. La utilidad marginal de las hamburguesas en el punto 2, entonces es pasar de 95, de 50, perdón, de 50 a 95, ¿cierto? Y pasar de 1 unidad a 2 unidades. Entonces esto me da que es 95 menos 1, ¿cierto? Perdón, 95 no. La resta no la hice. 45. Y entonces esto me da igual a 45, que es este punto. ¿Listo? Pero eso ya está dado en la tabla. Pero ustedes ya saben que todas estas utilidades marginales y todas estas utilidades marginales las pueden calcular, que es básicamente lo que ustedes tienen en el ejercicio. Este ejercicio ya da la utilidad marginal calculada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya sabemos que todos estos puntos de utilidad marginal los sabemos calcular, que simplemente la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total sobre el cambio en las cantidades totales, ¿cierto? Y que no es igual a nuestra ley de equimarginalidad, porque acuérdense que la equimarginalidad no está hablando de cambios, ¿cierto? No está hablando de esto, sino está hablando, dígame, ¿cuál es la utilidad marginal de X, ¿cierto? La última utilidad marginal de X y cuánto es el precio de ese bien. Dígame cuánto es la última utilidad marginal de Y y cuánto es el precio de ese bien. Y dígame cuánto es la utilidad marginal de Z y cuánto es el precio de ese bien. ¿Listo? Ahora, entonces, ya teniendo este escenario, lo que tenemos es lo siguiente. Juan tiene nuevamente de presupuesto $10 que puede distribuir en hamburguesas y papas fritas. Entonces, lo primero que tiene Juan que decidir es gastarse $2. ¿Por qué gastarse $2? Porque es o comprar la hamburguesa que vale $2 o comprar papas fritas, pero papas fritas cuestan $1, entonces podría comenzar a pensar en gastar de 2 en 2. ¿Listo? Eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Que esta persona o este individuo lo que va a hacer es comenzar a gastar de 2 en 2 porque su bien más caro es 2. ¿Listo? Entonces va a comenzar a gastar de 2 en 2. El primer escenario entonces es, Juan tiene 10 y yo lo que tengo es que en mi primer escenario quiere gastar 2. ¿En qué se lo gasta? Juan puede gastarse 2 pesos en hamburguesas o en papas fritas. Veamos en qué se lo puede gastar. ¿Qué podemos ver para saber cuál es la mejor decisión de Juan al momento de saber qué le representa más utilidad? Pues la utilidad marginal que nos muestra los cambios en cada una de las unidades. Entonces,
Si Juan consume 1 unidad de hamburguesas, pasa de 0 a 1 unidad, su utilidad marginal es 50. Pero si Juan consume, se gasta 2 pesos, quiere decir que consume 2 unidades de papas fritas, porque acuérdense que las papas fritas cuestan solamente 1, él tendría la utilidad marginal de consumirse una papa frita más la utilidad marginal de consumirse otra papa frita. Quiere decir que si Juan destina 2 pesos a consumir papas fritas, puede comerse 2 unidades de papas fritas y tener una utilidad marginal de 65. Pero si destina a comerse una hamburguesa, pues entonces Juan solo tendría una utilidad marginal de 50. ¿Qué decidiría Juan? Si ustedes fueran Juan, ¿qué decidirían? Hola. ¿Las papas fritas? Las papas fritas, claro, porque les representan más utilidad marginal, ¿cierto? Entonces, en el primer escenario, en la primera apuesta, en los primeros $2 que gasta Juan, se va a comer 2 papas fritas que le representan 75 de utilidad marginal. Listo, Juan ya se comió 2 papas fritas. ¿Listo? Ahora, Juan tiene otros $2, gasta otros $2. Aquí tenía 10, aquí ya tiene solamente 8, ¿cierto? Para gastar, ¿cierto? De esos 8 coge 2. ¿Qué va a hacer Juan? ¿Qué creen ustedes que va a hacer Juan? ¿Qué creen ustedes que va a hacer Juan? Juan va a decidir entre qué hacer. Él no ha comido hamburguesa, ¿cierto? Y ya se comió 2 papas fritas. Entonces veamos. Si Juan decidiera comerse otras 2 papas fritas con esos $2, tendría de utilidad marginal 45, ¿cierto? Porque ya sería la tercera y la cuarta unidad. Pero si Juan decide con esos $2 comerse una hamburguesa, tiene utilidad marginal 50. Entonces lo más lógico es que Juan decida comerse una hamburguesa y le representa 50 de utilidad marginal. Entonces ya se comió. Este es mi primer paso, este es mi segundo paso y ahora voy al tercer paso porque todavía me quedan $6. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan dice, bueno, yo puedo o comerme otra hamburguesa o comerme otras 2 papas fritas. Cualquiera de esas 2 decisiones es igual porque mire que comerse otra hamburguesa le genera 45 y comerse otras 2 papas fritas le genera, dime. Profe, qué pena contigo, es que no comprendí por qué en la hamburguesa tiene 50 de margen, utilidad de margen. Míralo En la acá. hamburguesa. Ok, perdón. Tienes ¿Sí? razón. Aquí está la utilidad marginal. Comerse una hamburguesa le representa 50 de utilidad marginal, ¿cierto? Y este es nuestro segundo paso. Ahora, ya se comió una hamburguesa, va por la segunda. Esa segunda hamburguesa le genera 45 de utilidad marginal. Pero ya sabemos también que se comió 2 paquetes de papas fritas. Entonces, el tercero y el cuarto, porque tiene $2 para gastarse, le generan 45. Entonces, Juan está en la disyuntiva de escoger una hamburguesa o de escoger una papa frita o 2 papas fritas porque le generan la misma utilidad marginal. Entonces, digamos que Juan decide comerse las papas. ¿Listo? Si usted decide que Juan decide comerse la hamburguesa, va a llegar al mismo resultado. No se angustie. Si usted lo hace por las 2 vías, va a llegar al mismo resultado porque definitivamente esto le va a dar matemáticamente. Entonces, digamos que Juan, digamos que Juan decide la hamburguesa para irnos diferente a la cartilla y que ustedes entiendan que va a dar lo mismo. Entonces, Juan gasta 2 en otra hamburguesa. ¿Listo? Y eso le genera 45 unidades marginales. Entonces, este es nuestro tercer paso. En el cuarto paso, Juan tiene ya $4 nomás. Y entonces tiene $2, gasta $2. ¿En qué gasta $2? Juan puede decidir en otra hamburguesa que le va a representar 40 o en las otras 2 papas fritas que todavía le siguen representando 45.
pues Juan va a decidir comerse las 2 papas. ¿Por qué? Porque le representan 45 unidades marginales, ¿cierto? O utilidad marginal. Entonces, este es nuestro punto 4. Ahora, en el punto 5, Juan todavía tiene $2, ¿cierto? Porque aquí va 2, 4, 6, 8, me quedan $2 para gastar. Y entonces Juan tiene que decidir entre comerse Acá. 2 papas. ¿Hola? Pero no te mojar los pies. Lisbeth, creo que tienes el micrófono abierto. Gracias. Decidir si comerse otras 2 papas fritas que le generan 25 de utilidad marginal o de comerse otra hamburguesa que le genera 40. Pues va a decidir comerse una hamburguesa que le genera 40 de utilidad marginal. Y este sería nuestro punto 5. Listo. Entonces ya sabemos, ay Jesús, que Juan se comió 1, 2, 3, 4 unidades de papas, ¿cierto? Y se comió 3 unidades de hamburguesas. Y que con eso nos debería dar el resultado de nuestra ecuación. Entonces, nosotros tenemos $10 para gastar en hamburguesas y papas fritas. Sabemos que las hamburguesas valen 2 y que Juan se comió 3 hamburguesas, ¿cierto? Y sabemos que las papas fritas valen 1 y que Juan se comió 4 papas fritas. Entonces sabemos que Juan solo tiene $10 y que en hamburguesas, ¿cierto? Porque esto es hamburguesas y estos son papas. En hamburguesas, Juan se gastó 6, ¿cierto? Y en papas fritas, Juan se gastó 4. Entonces, Juan definitivamente se gastó todo su ingreso en 4 unidades de papas fritas y 3 unidades de hamburguesa. Por eso, en nuestra tabla está señalado que Juan se gastó, va a tener 3 unidades de hamburguesa y 4 unidades de papas. ¿Listo? ¿Cuánto es la utilidad total que tiene Juan? Pues es la suma de la utilidad marginal de las papas fritas y de la utilidad marginal de las hamburguesas. Ahora, miren que si nosotros ya comprobamos esta ecuación, ¿cierto? Ya sabemos que eso nos da 10 y 10. Ahora, si nosotros pasamos a comprobar esta ecuación, que es la equimarginalidad, lo que nos dice es, vea, dígame a qué es igual la utilidad marginal de la última unidad que se come de hamburguesas. Desde la última unidad que se come de hamburguesas, Juan, la utilidad marginal de las hamburguesas es 40. Miren, ¿cierto? Y me dice, ¿cuánto cuestan las hamburguesas? Las hamburguesas cuestan 2, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a la utilidad marginal de la última unidad de papas fritas, que es 20, ¿cierto? Sobre el precio de esas papas fritas, que es 1. Entonces, 40 dividido 2 me da 20 y esto me da igual a 20. Entonces, en el equilibrio, ¿cierto? Donde se cumple tanto la ecuación de presupuesto y la equimarginalidad, Juan en su equilibrio cumple que consume con su salario 4 unidades de papas y 3 unidades de hamburguesas, porque con eso gasta todo su presupuesto y además cumple el principio que la última unidad consumida le genera la misma utilidad en los bienes de hamburguesa que en los bienes de papas fritas. ¿Claro hasta ahí? Algo, sí. Listo. Lo que sigue ahí es el enfoque cardinalista, ordinalista, que es un poco más enfocado en las curvas de indiferencia y en la línea de presupuesto. Lo que yo les aconsejo es que lean el material
Ya ahorita no alcanzamos a verlo todo, pero que lean el material y si tienen alguna duda me la dejen saber por chat o por correo electrónico, ¿sí? Por la plataforma. Y si no, la próxima clase yo les respondo a las dudas que tengan. ¿Listo? Espero que tengan una feliz noche y estoy pendiente de ustedes. Ténganme paciencia, por favor, con las calificaciones. Yo sé que debería haberlas subido hace rato, pero denme un momentico que yo también seré piadosa con todo lo demás. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, que estén